Hola a todos y a todas. Voy a comentaros y voy a hablaros de algo que he estado trabajando en las últimas aulas creativas de aquí de Educarte y que creo que os puede venir muy bien y os va a ayudar pues a tratar este tema que es el diálogo desde el enfoque que yo trabajo, que es el de movimiento y color, y lo vamos a tratar desde el enfoque de los movimientos personales y sobre todo para que veáis cómo salir a veces de un mal diálogo o cómo mejorarlo, ¿no? También, y cómo conseguir aquello que queréis a través de la forma de comunicaros y de expresaros, ¿eh? Mirad, una persona que quiere dialogar, cuando nosotros queremos dialogar y queremos conseguir algo a través de un pacto o de intentar llegar a un acuerdo, el secreto para tener el éxito, lo primero es tenerlo claro. Tenerlo claro en la mente, qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas en ese momento. Y en esto pues es mucho más fácil en las personas que tienen un movimiento mental. ¿Qué es un movimiento mental? Pues aquellas personas que se mueven mucho más fácil en todo lo que piensan, en lo que creen, en las ideas mentales que tienen, y para estas personas es mucho más fácil pues tener claro qué es lo que quieren conseguir y también tener mucho más claro pues qué ideas o qué puntos han de tratar en este diálogo, ¿no? La cuestión es que muchas veces, o la mayoría de las veces, este tipo de personas que tienen mucho movimiento mental, como yo digo, porque son muy mentales y se tiene muy claro qué es lo que se quiere y qué es lo que no lo llevan a la práctica, y cuesta mucho cómo conseguir pues al final materializar ese diálogo con éxito. Y es que cuando se está mucho en este tipo de forma de movernos, de este movimiento mental, por muy claro que lo tenga, por muy estructurada que tenga la idea en la cabeza, por muy claros que tenga los puntos en mi cabeza, una de las cosas que más cuesta es llevarlo a la práctica. Es decir, ponerle voz, ponerle acción y concretar en vivo y con la persona que tengo que hablar todo eso que tengo tan claro, ¿eh? Obviamente, si no lo tengo claro, no lo voy a poder concretar, ni tener claro qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, qué necesito, ponerme en el lugar de la otra persona. Pero un bloqueo grande que suele pasar a las personas que le dan muchas vueltas a la cabeza, que le dan que lo tienen muy claro mentalmente, pero que al final a la hora de concretarlo, pues no lo concretan porque no le saben poner voz, es el problema de llevarlo a lo físico y llevarlo a la acción, materializarlo a través de la voz y mucho más en vivo. Es muy fácil ponerlo en un WhatsApp, es muy fácil ponerlo en un mensaje, pero qué difícil y cómo cuesta a veces pues materializarlo en vivo con la persona y no perdernos, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, para conseguir hacer esto hay que tener muy claro qué se quiere y qué no, pero sobre todo hay que ponerlo en la acción a través de la voz. Arriesgar y practicar con la gente que tengáis confianza, con la gente que os sintáis más seguros, y practicar en aquello que es la voz, dialogar a través de la voz, exponer vuestras razones, exponer vuestros puntos, vuestras ideas, vuestras necesidades y también, evidentemente, aprender a escuchar a la otra persona, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que te está ofreciendo para al final poder llegar a un acuerdo, ¿eh? Hoy lo hemos hecho en el grupo de Educarte, lo hemos hecho con los niños, lo llevamos haciendo un par de semanas, estamos ayudándoles a moverse en este movimiento mental de forma ordenada, a pensar las cosas, a tenerlas claras mentalmente para luego poderle poner voz, ¿eh? Una de las cosas que veo es que los chicos y las chicas que tienen más dificultad son aquellos en los que les cuesta mucho más la acción en su vida, la toma de decisiones y materializarlo. Por eso las personas que tenéis niños o que también trabajéis con niños, pues es bueno que dejéis este espacio, este tiempo para que ellos puedan expresarse y puedan ponerle voz en el diálogo y que aprendan a ponerle palabras a sus formas de ver las cosas y sus necesidades cuando tenemos que pactar o tenemos que dialogar. Porque muchas veces lo damos por hecho, o muchas veces ya lo determinamos como que la otra persona lo va a entender o es así, ¿no? Y no. Tenemos que tener muy claro cuáles son
las cosas y también enseñar a los niños, en este caso, pues qué puntos quieren expresar, que le pongan palabras y qué es lo que no quieren. Es decir, en este trato, en este pacto que voy a hacer con la otra persona, qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, ¿eh? Y para eso hay que tener firmeza, hay que tener seguridad y también hay que saber ponerle palabras, ¿eh? Como digo, las personas que les resulta más fácil y que a veces son más carismáticas y que saben encauzar más y camelar más a través del diálogo son las personas que obviamente tienen más movimiento físico, que son más directas, que la acción le cuesta menos y probablemente ahí pues a veces les cueste menos siempre y cuando tengan muy claros los puntos y las ideas de ese diálogo, ¿vale? Porque si no, aunque sea más fácil la acción para este tipo de personas, si es tu caso, si no tienes determinado qué es lo que vas a decir, las necesidades que quieres, los puntos del diálogo que te interesan pactar, lo que quieres ofrecer y lo que quieres recibir, pues también al final, evidentemente, no vas a conseguir lo que necesitas, ¿eh? Entonces, uno de los puntos claves en el diálogo es característico en movimiento mental, es tener claro a nivel mental qué es lo que quiero, concretarlo en mi mente, tenerlo bien estructurado, qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, qué es lo que voy a ofrecer y qué es lo que voy a pedir, pero también expresarlo con la voz, es decir, el ponerle voz es ponerle acción, es ponerle el movimiento físico y es llevarlo a poderlo materializar en la realidad y que no se quede en la mente purulando y dando vueltas, ¿eh? Al final el diálogo y habrá cosas que lleguen a un punto de acuerdo y que te gusten y otras que no, pero yo siempre apoyo y apuesto por dialogar cara a cara, en vivo, con la persona para poder desde ahí materializarlo más con la voz y para que sea más firme y que sea más contundente, ¿eh? Pecamos hoy en día, vuelvo a repetirlo, el tema de los WhatsApp, el tema de otro tipo de comunicaciones que no nos llevan a estar tan en directo. A veces nos conformamos con decirlo por Messenger o por WhatsApp y el diálogo hablado, el diálogo comunicado con viva voz, cara a cara, pues tiene un montón de connotaciones y un montón de aspectos positivos que no lo tiene en WhatsApp, como es cómo gesticulas, cómo te posicionas físicamente, cómo lo llevas a la expresión de las manos y desde ahí es mucho más fácil pues que la persona te vea, te crea, le llegues y poder pactar de una forma más humana y también pues sensibilizarse con lo que tú necesitas y también que la otra persona se sensibilice con lo que tú necesitas y lo que quieres en ese diálogo, ¿eh? Pero como vuelvo a repetir, la clave, y es lo que os quería decir en este vídeo, es por muy claro que tengáis lo que tenéis que decir, como no le pongáis voz, se quedará en el olvido y no servirá de nada. Entonces, practicar con la gente que tengáis alrededor, practicar también en casa, aunque parezca una idea tonta, a veces en un espejo o tú solo o sola, pues practicar cómo diríais las cosas, cómo lo expresarías, grábatelo en voz, grábatelo si quieres en vídeo para tener más seguridad, porque de eso se trata, es de que no se quede en la cabeza con una idea, sino que todo eso se materialice a través de la voz, ¿eh? Y que puedes llegar a conseguir lo que necesitas gracias al diálogo y al pacto, ¿vale? Y a pactar. Las personas que son muy mentales, que tienen un movimiento muy mental, pecan muchas veces de irse a la parte más exigente, es decir, en un diálogo pues no ponerse en el lugar de la otra persona y cerrarse firmemente en lo que quiere y en su creencia, en lo que piensa, en lo que tiene con contundencia ahí en su mente creado y le cuesta mucho más a las personas de movimiento mental ponerse en el lugar de otras personas, y el diálogo evidentemente no acaba siendo muy empático por esta circunstancia, porque no se pone en lugar de la otra persona. Para poder tener un diálogo con éxito, debemos de abrir un poquito la mente, no cerrarnos en nuestras ideas y nuestras creencias solo, sino también ponernos en el lugar de la otra persona, y aquí es donde entra también ese movimiento que yo llamo emocional,
empático, que es más estar en el lugar del otro, mirar, escuchar y ver qué le puede estar pasando a la otra persona y por qué quiere estar necesitando otra cosa distinta a la que yo quiero, y cerrarse muchas veces en una idea o en una creencia lo que genera es conflicto. Es un conflicto y evidentemente no se va a solucionar el problema desde el conflicto. Por lo tanto, como os digo, el movimiento mental, que nos viene muy bien pues, para estructurar las ideas, para tener claras las cosas a nivel mental, para pensarlas, y es estupendo, nos limitará mucho si no le ponemos esa parte de movimiento físico, que es más llevarlo a la realidad, saberlo mover, ponerle la voz, y nos limitará mucho también llevarlo a nuestra parte emocional, a ponerse en lugar del otro, a hablarlo no solo desde el punto de vista no tanto exigente, quiero esto, tiene que ser así y tan autoritario como sería un puramente mental, sino aplicarle también esa parte emocional que nos hace entrar en sintonía con el otro, el ponernos en el lugar del otro y que el otro también entre en sintonía con nosotros y que pueda ponerse en nuestro lugar si le hablamos desde una parte más emocional que mental. Entonces, bueno, quería comentaros esta parte, cómo llegar a un diálogo exitoso, porque me lo encuentro mucho y porque creo que de esta forma os puede dar. Evidentemente no es fácil pasar de un movimiento a otro, esto lo digo mucho bueno, en todos los posts que pongo, ¿no? Pero la clave es darte cuenta en qué tipo de movimiento estás, cuál es tu tipo de movimiento, y a partir de ahí cómo lo hablas, cómo expresas las cosas y cómo entras en el diálogo, porque va a ser clave y determinante para un diálogo con éxito, No es igual una persona que lo habla desde el movimiento mental, no es igual una persona que lo habla desde el movimiento emocional, y no es una persona que lo habla desde el movimiento físico, Entonces os invito a que hagáis una mirada hacia adentro, cuál es tu movimiento, cuál es la forma de hablar y de dialogar, y darte cuenta en dónde puede estar el fallo, ¿vale? Os invito también a entrar en mi grupo de Facebook de Movimiento y Color de Esther Ponce, donde diariamente pues, voy poniendo cosas para que conozcáis más vuestro movimiento personal y poder pues indagar más en esos aspectos vuestros personales, en vuestros bloqueos, en vuestras resistencias, y poder dar camino a todo lo que necesitéis resolver desde una forma muy, muy, muy personal y auténtica vuestra, ¿vale? Entonces os invito a participar en el grupo de Viento y Color de Esther Ponce de Facebook, ¿vale? Y cualquier consulta y cualquier duda que tengáis, pues me la escribís aquí en este mismo vídeo o en Messenger sobre este tema que he puesto, y os lo contestaré con mucho gusto, ¿vale? Bueno, pues esto es todo y espero que os haya servido mucho.